Las tormentas eléctricas comienzan cuando una masa de aire frío entra en contacto con una masa de aire cálido y húmedo. El aire caliente, al ser menos denso, asciende rápidamente, mientras que el aire frío desciende. Esta diferencia genera inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de nubes de gran desarrollo vertical conocidas como cumulonimbus. En su interior se crean corrientes ascendentes y descendentes muy intensas, que transforman gotas de agua y partículas de hielo a diferentes alturas. Estos movimientos verticales son los responsables de los procesos eléctricos que caracterizan a una tormenta. Dentro del cumulonimbus, las gotas de agua y los cristales de hielo están en constante movimiento debido a las corrientes de aire. En las zonas altas de la nube, el frío extremo hace que parte del vapor de agua se congele. Las partículas de hielo empiezan a chocar entre sí, y con cada colisión se produce una transferencia de carga eléctrica. Las partículas más pequeñas tienden a cargarse positivamente y las más grandes negativamente. A medida que las corrientes las impulsan hacia arriba y hacia abajo, algunas se recubren de capas adicionales de hielo, formando el granizo. Este proceso no solo genera granizo, sino que también intensifica la separación de cargas dentro de la nube, creando regiones con carga positiva en la parte superior y negativa en la inferior. Esta distribución es esencial para que más adelante se produzca el rayo. Cuando la diferencia potencial entre las zonas cargadas de la nube se vuelve demasiado grande, el aire deja de actuar como aislante y ocurre una descarga eléctrica, es decir, el rayo. Esta descarga puede producirse dentro de la nube o entre la nube y la Tierra. En este último caso, el suelo juega un papel muy importante. Las zonas bajo la nube, al estar expuestas al campo eléctrico, se polarizan y acumulan cargas positivas en su superficie. Esta atracción entre las cargas negativas de la nube y las positivas del suelo fortalece el campo eléctrico hasta que finalmente se abre un canal conductor. Por ese canal circula una corriente de enorme intensidad que calienta el aire a más de 30.000 grados Celsius, produciendo la luz brillante del rayo y el sonido expansivo del trueno. En conjunto, este proceso demuestra cómo los fenómenos eléctricos de la atmósfera no solo dependen de lo que ocurre dentro de la nube, sino también de la interacción directa con la superficie terrestre que completa el circuito natural de la descarga. Para que se lleve a cabo la separación de cargas dentro de nuestra nube, debemos de cumplir estas condiciones para que se logre exitosamente este proceso. En primero, la longitud de la nube. Las nubes como nimbos tienen tener una longitud de entre 2 a 15 kilómetros de altura, esto yendo desde la base hasta la punta. Adentro de esta nube tendremos las cargas positivas y negativas separadas en distintas alturas y temperaturas. Las cargas positivas se encontrarán entre a los 6 y 7 kilómetros de altura y en donde haya temperaturas de -20 centígrados aproximadamente. Mientras que las cargas negativas estarán en un punto más bajo, donde haya entre 3 a 4 kilómetros de altura y con temperaturas de 0 a -10 centígrados. También en esta nube debemos encontrar una diferencia de potencial que vaya de los 30 a los 50 megavoltios. Igualmente, el campo eléctrico debe ser más intenso que la cantidad de 3 megavoltios sobre metro. Este valor corresponde al de la rigidez dieléctrica del aire, por lo que al nuestro campo eléctrico ser mayor a este valor, permite que el aire, en vez de ser aislante, se vuelva un conductor y por lo tanto que la carga que se encuentra dentro de la nube pueda ser transferida a través de él. También en esta nube de tormenta debemos tener una energía almacenada que vaya desde 1 megajoule hasta 1 gigajoule. Para comparar esas cantidades, 1 megajoule a 1 gigajoule pueden ser entre 10 hasta 300 kilogramos de tritiotolueno. También, ¿cuánto dura aproximadamente el proceso de separación de cargas? El proceso de separación de cargas dentro de una nube puede tener una duración de desde 10 hasta 20 minutos, siendo lo más regular unos 12 a 15 minutos. También la carga transferida que se da dentro de nuestra nube puede ir desde los 10 hasta los 5 ohms. Analizando un fenómeno meteorológico de gran impacto, los rayos son efectivamente una de las causas principales de muertes relacionadas con las condiciones climáticas. Sin embargo, la probabilidad individual de ser alcanzado en un año dado es aparentemente baja, de aproximadamente 1 en 500.000. Esta cifra podría sugerir un riesgo mínimo, pero la realidad es más compleja. Para entender la verdadera naturaleza de este peligro, es esencial profundizar en su poder, su frecuencia y el perfil de quienes se ven más afectados. Por ejemplo, hasta la fecha, Estados Unidos ha registrado 15 muertes por rayos en este año, una cifra que subraya la relevancia del tema.
La clave para entender su peligrosidad reside en su inmensa energía. Una descarga puede alcanzar los 30 millones de voltios y una temperatura de 300.000 grados centígrados, lo que es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Esta potencia explica por qué un impacto directo es con frecuencia catastrófico. La escala de este fenómeno es abrumadora. Los rayos viajan a velocidades de hasta 115 millones de kilómetros por hora. Globalmente, caen sobre la Tierra más de 17 millones de veces al día, lo que equivale a cerca de 200 cargas por segundo. Esta frecuencia convierte al rayo en un riesgo constante y omnipresente. Contrario a la creencia popular, el peligro no reside únicamente en el impacto directo. Como muestra este gráfico, los mecanismos de lesión son variados. La corriente terrestre es la más común, representando entre el 40 y 50% de las lesiones. Le sigue la descarga lateral, con un 20 a 30%, y el contacto con los objetos energizados, con un 15 a 25%. Comprender esto es vital, ya que significa que el riesgo existe incluso cerca del punto de impacto. En términos de consecuencias humanas, se estima que a nivel mundial 240.000 personas sufren lesiones por rayos anualmente, resultando en aproximadamente 24.000 muertes. Un dato crucial es que solo el 10% de las personas alcanzadas fallece. El 90% restante sobrevive, pero a menudo con secuelas que incluyen discapacidades neurológicas, cardíacas y físicas permanentes. Al analizar los datos demográficos, emergen patrones claros. Casi el 41% de las víctimas se encuentra en el grupo de 15 a 34 años. Respecto a la distribución racial, el 89% de las fatalidades ocurren en personas de raza blanca. La disparidad más marcada es por género. Los hombres tienen 5 veces más probabilidades de ser alcanzados, representando cerca del 85% de las muertes. Estos datos son esenciales para dirigir esfuerzos de prevención. Uno de los mitos más peligrosos es creer que se está completamente seguro bajo techo. Los datos indican que el 32% de las lesiones ocurren en interiores, ya que la corriente puede propagarse a través de cableados y tuberías. Finalmente, la prevención se centra en evitar actividades de alto riesgo durante las tormentas. Estudios en Estados Unidos listan las principales actividades realizadas por las víctimas fatales, siendo muchas de ellas recreativas y al aire libre. Hola, mi nombre es Ana Cristina Gutiérrez Licona y yo les voy a hablar sobre las zonas de peligro. En esta imagen podemos observar los lugares del mundo con más rayos. Lagunillas de Venezuela lidera con 233 relámpagos por kilómetro cuadrado al año. Este es el punto con mayor actividad eléctrica de todos los presentados. Le sigue Kabare en República Democrática del Congo con 205 relámpagos, una cifra muy alta que refleja las intensas tormentas de la región de los Grandes Lagos africanos. En tercer lugar tenemos Dagar en Pakistán, con 143 relámpagos anuales, ubicado en una zona montañosa donde los sistemas monzónicos generan frecuentes tormentas eléctricas. Patulul en Guatemala registra 117 relámpagos por kilómetro cuadrado al año. Su ubicación entre montañas y la influencia del Pacífico crean condiciones ideales para tormentas. Y finalmente, Derby en Australia con 92 relámpagos anuales. Esta región del noreste australiano experimenta intensas tormentas durante la temporada húmeda. Todos estos lugares comparten características geográficas particulares que los convierten en puntos calientes para formación de tormentas eléctricas. Conociendo estas zonas de alto riesgo, veamos ahora cómo protegernos cuando estamos al aire libre. Aquí aplicamos la regla 30-30. Si el tiempo entre el relámpago y el trueno es menor a 30 segundos, busque refugio de inmediato. Espere 30 minutos después del último trueno para salir. Evite refugios como casas de campaña. Una buena opción para refugiarse podría ser su automóvil. Aléjese de árboles altos y postes. No sea el objeto más alto en áreas abiertas. Evite el agua y objetos metálicos. Si está atrapado, póngase en cuclillas con los pies juntos. Pero la protección no termina al entrar a un edificio. Ahora hablemos de las medidas dentro de la casa. Manténgase alejado de ventanas y puertas. Desconecte equipos electrónicos y evite usar celulares conectados a un cable. Evite el contacto con el agua. Esto incluye bañarse y lavar platos. Evite el contacto con metales.
Cierre ventanas y puertas para evitar la entrada de aire. Hasta aquí llega nuestra exposición. Agradecemos mucho su atención y esperamos que esta información les sea de utilidad.